Bienvenido, Diego. Gracias. Para nosotros, como Casa Miguel, es muy importante y es un honor, te das cuenta, que puedas presentar este libro de Pepe Mujica. Pepe para nosotros, te das cuenta, es un tremendo compañero, un tremendo hombre. Lo conocemos, yo personalmente lo conozco mucho, y su trayectoria política. Él a los 14 años, te das cuenta, él ingresa a la militancia, en el MLN, posteriormente, o sea, el MLN, el partido, el Partido Nacional, a los blancos. Posteriormente, te das cuenta, se ingresa al MLN, está entre la fundación del MLN. El militante guerrillero, estuvo en la guerrilla, tuvo 2 veces preso, posteriormente, después de estar años preso, te das cuenta, como los rehenes, dentro de los rehenes. Cuando sale en libertad, él junto a los más viejos, Teo, a Marinales, Julio Marinales, junto al Bebe, te das cuenta, forman el MPP. Posteriormente él es candidato a diputado, sale por la lista 69 con el MPP. Él posteriormente, después del primer gobierno de Tabaré, él es ministro de Ganadería y se postula después a la presidencia, siendo votado. Su trayectoria, te das cuenta que nosotros lo hemos seguido permanentemente acá, y el libro que tú tienes que ver acá es las conversaciones que tienes con él, te das cuenta, todos los temas que toca, para nosotros es muy importante. Y quisiéramos ahora con ustedes comentarlo, conversarlo, a lo cual el compañero acá va a ser panelista, va a comentarlo también, y lo comentaremos entre los tres. Muy bien. Vamos adelante. Bien, pues, compañeras, compañeros, muchas gracias por habernos cedido este espacio. La idea con Diego siempre fue hacer un conversatorio con los compañeros y compañeras de la Casa Miguel. No una presentación de un libro, no una cosa más íntima, más de camarada, ¿no? A Diego lo conocimos ya hace 2 o 3 años, tenemos amigos comunes, compañero Cristian, y bueno, en este devenir hemos ido viendo cómo el compañero desarrolla una actividad permanente en los barrios de Buenos Aires, en su barrio natal, en Bunge. Tiene un programa de radio comunitaria donde está permanentemente educándose, haciendo entrevistas, difundiendo todo lo que son las luchas a nivel del territorio, a nivel de base. Y eso es tremendamente importante, sobre todo para lo que nosotros estamos viviendo hoy día, acá, el trabajo en los territorios, la perspectiva del trabajo político, social en los territorios. El compañero, cuando nos plantea de que ha publicado un libro a partir de conversaciones con el compañero Pepe Mujica, nosotros sin dudarlo le dijimos, hagamos conversatorio, pues, trae un libro, intercambiemos opiniones. Hay algunos puntos de vista que podemos ser muy críticos del Pepe, ¿no? Pero por regla general, todos los grandes revolucionarios, los grandes dirigentes cosechan amores y odios, ¿no? Jamás es una sola línea directa de admiración o de odio o de repulsa. Siempre hay los vaivenes de la política, ¿no? Como animales políticos, militantes de toda la vida, y siempre vamos a tener matices más, matices menos, pero ¿qué es lo que marca todo? Es la trascendencia de un horizonte, la trascendencia de una ética, la trascendencia de un compromiso. Y eso es lo que, contra dimes y diretes, nosotros reivindicamos con el compañero Pepe Mujica, digamos, ¿no? Su libro, el compañero lo plantea con total claridad, es a partir de una conversación, un encuentro que tienen por primera vez que lo conocen a Pepe, y logra transmitir eso, pues, ¿no? Logra transmitir sus temores, ¿no? De ir a saludar al expresidente, al dirigente histórico del MLN, ¿no? 2 pibes, como él dice, pibes de barrio, ¿no? 2 compañeros salidos de la población, humildes, pero con formación profesional y con perspectiva política, con compromiso político, que dan ese paso de ir a visitar a Pepe, pues, ¿no? Y después de muchos trámites, de esperar, consiguen una tarde con el Pepe, ¿no? Lo grafica de una manera muy bonita el compañero, pues llega
humildemente llegan al rancho, a la parcela, a la chacra humilde del Pepe. Y bueno, ¿y cómo empezamos la conversación? No se conocían, no había mayor preámbulo, no había relación política. Y bueno, pues se dio con una facilidad, con un desenvolvimiento de parte de Pepe, un hombre sabio, por la edad, por su experiencia, y los compañeros con unas ganas de aprender tremendas, ¿no? Entonces el libro, de 80 páginas y algo más, toca temas pues sobre el neoliberalismo, qué es el consumismo, la libertad, la militancia. Es un poco los capítulos que él toca en base a preguntas, en base a intercambio que va haciendo con el Pepe, ¿no? La libertad, el amor, la esperanza en tiempos difíciles, temas que nos van recurriendo todos nosotros. Opiniones sobre derechos humanos, sobre Lula, la guerra y el mundo en disputa. Aquí transmite su filosofía de vida este compañero pues, Pepe Mujica, ¿no? Cómo él ve la lucha de los poderosos y cómo se ubica él definitivamente en el terreno de los desposeídos, ¿no? Importante la teoría que él lanza pues, de continuar construyendo en base a un sentimiento, a un cariño, a un amor entre los propios, digamos, esos lazos que son indisolubles para toda la vida, ¿no? Siempre buscando pues dejar un mundo mejor, siempre buscando construir algo nuevo, no tan solo pensando en nosotros, sino que fundamentalmente en las generaciones que vienen para más adelante, ¿no? Los sueños pendientes y las luchas del porvenir, por ejemplo, ¿no? Se meten en todo lo que es inteligencia artificial, robótica, el viejo con sus desafíos, con sus cómo le hacemos la cosa, digamos, virtual, ¿no? Estando ahí en la punta de la tecnología. Entonces, ese es un libro altamente recomendable, es una lectura pedagógica, ¿no? Absolutamente asimilable, ¿no? Y es recomendable, compañeros, eventualmente más adelante, ver la posibilidad de imprimirlo acá en Chile, inclusive, y hacer un lanzamiento más a lo grande, digamos, ¿no? Un lanzamiento como corresponde. Pues el gran mérito de esto es la visión de dos compañeros que salen de la población y son capaces de llegar a conversar con el Pepe y extraer unas lecciones de vida, unas lecciones de construcción de línea política, de línea social, internacional también, muy, muy interesante. Eso es fundamentalmente. Entonces ahora, aparte de eso, yo traje este libro, que es algo similar a lo del compañero Víctor Polay Campos, que tiene un saludo del Pepe Mujica, ¿no? Entonces por eso me atreví a traerlo y quiero leerlo, compañero, porque un poco refleja lo que podemos rescatar del Pepe, ¿no? Con todas sus matices, todas sus diferencias. Por este libro, al compañero Víctor Polay Campos le han abierto otro proceso en el Perú. Mira cómo son las cosas, cómo dan vuelta las cosas. Compañero Víctor Polay Campos, el secretario general del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, cumple 35 años de prisión este enero y debería salir en libertad. Pero el Estado, burgués, servil ante el imperialismo, genuflexo ante el imperialismo, está urdiendo una serie pues, de leguleyadas para dejarlo en la cárcel, tal como han hecho con otros compañeros. Y uno de los procesos que le han montado es por apología del terrorismo. Esta es Revolución en los Andes, se llama, es una entrevista, ¿no?, que le hace un periodista, que igual el compañero es un periodista, y esa entrevista pues ha sido sacada de manera subrepticia por la madre de Víctor antes que fuera asesinada de la cárcel, de la base naval del Callao, una prisión de tratamiento de prisioneros de guerra, para oficiales prisioneros de guerra. No tiene nada que ver con el Punta Peuco que conocemos acá, ni ninguna otra cárcel. El hombre no puede hablar con sus custodios, por ejemplo, ¿no? Los custodios andan hasta el día de hoy con capucha, enmascarados y con el fusil. Ni la hora le puede preguntar, ni mirarlo a los ojos porque lo sanciona. No recibe visitas de abogados ni de familiares si es que se dirige a uno de sus custodios. Entonces, en ese contexto, en este libro, Pepe hace la siguiente introducción, el siguiente prólogo, ¿no? Dice, fíjate, esta frase nomás, ¿no? El legado de las, comillas, derrotas triunfadoras. Un poco lo que hablaba la compañera Carmen también, ¿no? De cada derrota sacar pues su derrotero. Cada derrota para los revolucionarios siempre va a tener una enseñanza, siempre va a tener un plus, un más, a condición de que no perdamos la perspectiva. Eso es lo único.
es la perspectiva de seguir bregando, de seguir luchando, de no bajar la cerviz, de no bajar la cabeza, ¿no? Pepe no conoció a Víctor y dice: Víctor, aunque no te conozco, sé que sos un hermano de los caminos por un mundo mejor. Imposible escapar, para nosotros, de la época y el tiempo que nos toca vivir. Imposible transmitir el aliento emancipador por la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Cambiar el mundo es enjaular el egoísmo con barrotes de solidaridad, pero la realidad es terca por dura, se resiste. Tal vez pensábamos que luchábamos por el poder para cambiar las cosas, hacer democracia económica, hacer repúblicas, no de idénticos, muchas gracias, compañero, pero sí de parecidos. Afincar aquello que nadie es más que nadie. Esa frase tan hermosa. Sin embargo, creo, con la visión que dan los años, que el centro en estas luchas es por enriquecer en algo a la civilización. Ese es el legado que dejaron las derrotas triunfadoras de todos los luchadores en la historia humana. Nunca llegamos a donde soñamos, pero imperceptiblemente avanza algo en la realidad social que nos circunda. Jamás habrá un mundo perfecto, pero es posible multiplicar la herencia que nos dejará la solidaridad intergeneracional, que nos dejará la solidaridad intergeneracional, eso que llamamos civilización y que constituye el sello singular de la especie. Porque creemos que, a pesar de tanta infamia en la construcción consciente de un mundo mejor, por esto logramos la fuerza para resistir sin abdicar. Allí quedan las armas, porque nunca fueron un fin. Habrá que entender que la paz es un medio y un fin a la vez, y se construye y cuida multiplicando la justicia para sustentarla con bienes públicos. Habrán esperanzas y derrotas nuevas, pero siempre tendremos un campito, la chacra, ¿no? Un lugarcito en las luchas para seguir viviendo. Mira qué lindo esto que le pone para terminar, compañeros. Ten mi aliento desde el sur, Víctor, hermano al que no conozco, pero por el cual pedí y rogué más de una vez con poca suerte. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Este compañero también pidió y rogó por nosotros. Estábamos presos, ¿no? En varias oportunidades. Es un agradecimiento, ¿no? Ten mi compañerismo y en ti hacia todos aquellos que ataron su juventud a la esperanza por una América Latina mejor. Gracias por vivir y resistir. Gracias por sembrar hasta siempre. Pepe José Mujica es miembro de la Dirección de Manuel Hermano, es presidente de la República Oriental del Uruguay. Dicho esto, yo quiero terminar mi pequeña intervención diciendo que me quedo con el Pepe de antes de la cárcel. Para mí el Pepe es un ejemplo de militante, político militar, aguerrido miembro de la dirección del MLN Tupamaros del Uruguay, miembro de la Junta de Coordinación Revolucionaria, y que hasta el momento de caer en cárcel, para mí es un personaje al que hay que seguir su vida de la A a la Z, ¿no? Esa es la mejor parte de su militancia para mi entendimiento. No lo conocí personalmente. Sí conocimos a Bebé Sendik y a Marenaro, pero a él no tuve el honor de conocerlo. Eso por mi lado. Entonces, la idea sería que usted, compañero, nos hiciera pues la reflexión que más usted logre pues desarrollar con respecto a su aporte, a su creación, y después te van a aportillar con preguntas. Eso es lo concreto. ¿Ah? La mejor parte. La mejor parte. Camarada. Gracias. Va a ser un combate con la emoción esto, porque desde el otro día en Recoleta, en el homenaje a Miguel, hasta acá fue como un movimiento telúrico de la propia alma, ¿no? Muchas cosas dentro de uno se mueven. Y estamos en estos días, para mí, como trazando un camino de llegar acá, encontrarme con ustedes, compartir ese homenaje a Miguel y volver mañana el día de la caída del combate del Che. Entonces, como que todo conspira para que lo que uno intenta hacer tenga algo de poesía. Pensaba que todas las presentaciones que venimos haciendo son muy lindas porque van teniendo condimentos humanos inesperados. Cuando lo presentamos en Buenos Aires,
embajador de Uruguay, dijo, yo fui secretario del Pepe y yo quiero ir. Entonces apareció. Y entonces él dijo, es la primera vez que voy a hablar en público sobre Pepe. Y empezó a contar cosas, todo, y pues dijimos, bueno, estamos en un problema diplomático porque acá se dijeron un montón de cosas, pero bueno, y hace poquito lo pudimos presentar en mi barrio, que estuvo mi mamá, que nunca va a la cosa que yo hago, y entonces estuvieron mis sobrinos, bueno, y así en cada lugar van pasando cosas que exceden por suerte lo que uno a veces planifica o piensa como objetivo. Ayer visitábamos a un compañero ahí con Jaime y aparecía la recurrencia. Nos enredamos y es fácil enredarse en las contradicciones de Pepe, en esto, en otro. Y en un momento el compañero me dice, bueno, ¿para qué escribiste un libro sobre Pepe entonces? ¿No? Entonces, estuvo bien la pregunta, ¿no? Entonces, yo en este ámbito quiero ser yo y hablar desde el corazón, no tener tanta búsqueda conceptuales como en el otro lado pasan. Y a mí me parece que hay como tres elementos importantes. El primero, el momento en el que estamos en Argentina, es un momento muy duro. En todo lo que es la franja económica de búsqueda de lo que se supone es un equilibrio fiscal, hay por detrás una deshumanización constante y cotidiana que se orienta a los sectores más doloridos, a los discapacitados. Se dieron de baja cerca de 300.000 pensiones para discapacitados y en parte el mecanismo que se hacía de entrevistas buscaba que el discapacitado mostrara que no se pudiera parar de la silla y alguien certificaba y tenían algunos que ir a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a dormir para hacer la fila y que no les sale una pensión que estará rondando los $70. Y bueno, y a todos ellos les sacaron, ¿no? Los jubilados todos los miércoles golpeados por la policía y un descrédito brutal hacia todo lo que pudiera ser un pensamiento revolucionario, rebelde, asociarnos a la idea de que todos por pensar así o sentir así estábamos relacionados a la corrupción o a cosas que uno no siente que tenga que ver con uno. Entonces, este libro es culpa de Cristian, realmente es culpa de Cristian. Cuántas veces me lo crucé, me dijo, ¿ya escribiste el libro? Yo decía, no, Cristian, no sé, no hay tiempo, hacer el libro, tenés que hacer el libro, qué sé yo, ¿querés que te lo desgrabe yo? Me decía, ¿no? Yo te ayudo. Y la última vez que estuvimos en Venezuela, yo desobedecí en medio del proceso electoral, me fui a una manifestación y se estaba por armar la cagada, como dicen ustedes, y yo estaba solo. Dije, bueno, acá no sé qué voy a hacer porque estoy solo. Y de golpe aparece Cristian, no sé de dónde, me dice, vení con nosotros. Y bueno, y me salvó Cristian. Y cuando me estaba despidiendo me dijo, tenés que hacer el libro ese, ¿no? Tenés que hacer el libro, tenés que hacerlo. Y nosotros teníamos varios prejuicios sobre el libro, sobre nosotros, sobre lo que podía pasar con el libro, pero realmente Cristian, como ustedes, como Jaime, como la Rusa, como compañero, como cada uno de ustedes, en la disposición amorosa, creen que nosotros podemos hacerlo y bueno, nosotros tomamos coraje en eso. Entonces el libro, hacerlo en la época de Milei, tiene una potencia importante porque es abrir, es buscar, y es agarrarnos de una herramienta, un recurso que teníamos para ir, y es la conversación. A veces la editorial decía, bueno, pongamos últimas conversaciones de Pepe, ¿no? Para que sea más vendible, nosotros dijimos conversación. Porque ahí está la trampa, porque en el fondo lo que tiene bueno el libro es que son conversaciones. Conversar con otro, buscar palabra con otro en un momento en donde la palabra empezaba a ser castigada o soslayada o quitada, ¿no? Entonces ahí hay un primer contexto, ¿por qué el libro ahora? ¿Y por qué es un libro de urgencia? Un libro que dijimos hay que sacarlo así, hay que dejarlo así, tiene que tener esa idea fuerza, tiene que ser un libro honesto que nos lleve a poder ver qué pasa, ¿no? A tocar la puerta de lo colectivo y ver qué sale. Y viene bien, estamos contentos. No ganamos un peso, pero estamos contentos. Y quizá eso tiene que ver, decíamos, bueno, vamos, la próxima entrevistemos a un millonario porque entrevistamos a Pepe y tenemos el karma de la austeridad, ¿no? O sea, no hay plata, pero sí hay un montón de encuentros, hay un montón de cosas que van pasando. Y el segundo elemento
que el otro día me apareció desde el marco de lo afectivo, y que hoy de vuelta recurrentemente es mi papá. Mi papá fue militante de Montoneros, mi tío desapareció, mi papá pasó por la tortura y eran parte del movimiento villero peronista, que era el órgano de masa de Montoneros en los territorios. Y cuando mi papá murió, realmente a mí me empezó a faltar una conversación, que fue la conversación donde aparecía la revolución como tal. O sea, esa conversación no estuvo. Y entonces yo durante un tiempo dije, bueno, la muerte convoca al silencio. ¿Y será que nunca más voy a hablar de la revolución? ¿Será que nunca más nosotros vamos a poner esa palabra? Y el desafío a esa ausencia y a esa afectividad orgánica que era mi viejo en mi vida, fue decir, bueno, salgamos. O sea, hay que salir a hacer, hay que salir a hablar, poner palabras, a escuchar. No está clara la conciencia de que todavía nosotros podamos hacer una síntesis de lo que está pasando, pero hay que salir, hay que animarse y desafiar a la muerte en la idea de su convocatoria de silencio. Y el tercer elemento, que es más fuerte, o que tiene mucha fuerza para nosotros, es nosotros somos pibes de una villa en Argentina, muy humilde, con rasgos, yo tengo rasgos parecidos a cualquier albañil en Argentina. Y eso te lo recuerdan todos los días. O sea, cuando vas al supermercado te disculpe, ¿qué está haciendo? ¿Por qué viene? No, vengo a comprar. Bueno, ¿y de dónde es? ¿Usted vive acá cerca? No, sí, yo soy de acá. Ah, bueno, esté atento, ¿no? Cuando te vas a inscribir a la universidad, sí, yo me acuerdo, en un tiempo daba una materia en la universidad. Nosotros, uno de los procesos que hicimos, y ahí es donde uno va viendo que hay procesos que son reformistas, ¿no? Como el de Cristina, el de Néstor, lo que pueda hacer, pero en esos procesos por ahí se ensayan ciertas potencias transformadoras que dejan una huella en lo colectivo, en lo popular. Y una de esas experiencias fue que nosotros llenamos las universidades de gente de los barrios para hacer capacitaciones en economía popular, y que a posteriori, si pasaban otros procesos de repliegue, los compañeros y compañeras tuvieran estrategias para subsistencia en una economía endógena en los territorios del conurbano bonaerense, donde entrar hoy a la ciudad es muy difícil. Cerca de 7 millones de personas se desplazan todos los días hacia la ciudad de Buenos Aires. Entonces, también la ciudad de Buenos Aires se fue volviendo eurocéntrica y comprendió como un mecanismo de seguridad social y urbana la idea de lo étnico. Entonces, inmediatamente la aportación de cara, como le decimos nosotros, despliega un dispositivo de seguridad que identifica a quién está ahí y definitivamente no tiene que estar ahí. Si vos tenés cierto rasgo, no tenés por qué estar en la ciudad. Entonces nosotros decimos, bueno, y en esa experiencia yo me acuerdo que un día estaba dando una clase en la universidad, y nosotros en esa época de militancia utilizábamos todos pantalones como de trabajo, de grafar, y entonces todos los militantes andábamos con esos pantalones. Y yo estaba esperando ahí que vinieran los compañeros y compañeras que iban a estar en la capacitación. Pasa el rector y me dice, disculpe, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿cómo no? ¿No me prendería la luz y acomodar la silla? Sí, ¿cómo no? Yo fui, me puse a acomodar la silla y vinieron llegando los chiquitos. No, acá un señor nos pidió que le diera una mano, entonces empezamos a acomodar la silla y todo. Bueno, nos fuimos a nuestro salón, empezó la clase. Eran clases muy divertidas porque teatralizábamos, jugábamos, ¿no? Era una cosa, todo, de rato los estudiantes pasaban, miraban, bueno, ¿y esta de qué materia será, no? Porque había mucho de lo... Y entonces entra el rector y dice, profesor, disculpe que le interrumpa la clase, sí. Me tomo el atrevimiento de interrumpirlo en su cátedra para pedirle disculpas porque yo pensé que usted era el personal de mantenimiento. ¿No? Fue muy interesante. Valiente para pedir disculpas. Sí, un tipo... Bueno, a partir de eso nosotros tomamos ciertas licencias en la universidad porque trabajamos pero entonces ahí lo que aparece recurrentemente es, bueno, y después en el proceso siguiente
también dentro de la estructura de representación política, pública, se empezó a ir a un proceso donde todo es hegemónico, ¿no? Entonces, primero para ser un buen político hay que ser lindo, y eso que se concibe como belleza nos es muy ajeno, pero es muy ajeno a todo lo que hacen parte de nuestra red afectiva, a todo lo que hacen parte de nuestros espacios organizados, a todo lo que nosotros concebimos como la patria a la que nos sentimos pertenecer. Dijimos, bueno, acá hay que hacer un proceso, porque no es solamente si tenemos un lugar en las listas, si tenemos un cargo, sino que qué va a pasar si de golpe esto se vuelve tan elitista, europeo, ¿y dónde quedan los sectores populares? Bueno, ahí hicimos un programa de radio, Barrio Adentro, y empezamos, y entonces empezamos a decir, bueno, porque hasta ese momento nosotros nacemos a la participación política yendo al comedor. O sea, nosotros íbamos a los dispositivos alimentarios a comer, y después de ahí nos hicimos militantes. Entonces, eso es un relato que en Argentina hoy no está tan jerarquizado. La mayoría es, bueno, yo era un universitario y un día fui a un barrio, me conmoví, y ahora soy funcionario, diputado, todo, pero tuve la conmoción nosotros nos sumamos en el final de los 90, 2001, a la militancia, pero yo siempre digo que la primera acción reivindicativa que nosotros hicimos era por 7 productos alimentarios: arroz, harina, aceite, fideo, puré de tomate y no me acuerdo qué más. Y esa era nuestra primera acción reivindicativa, y por eso cortamos una barruta y nos reprimieron. Y ese era el territorio de la conciencia que teníamos, que estaba grabado por el hambre. Viene el proceso histórico, se da el 2001, donde se echa a De la Rúa, nos matan 2 compañeros en el puente Porredón, 2 compañeros nos lo mata el peronismo, que eran compañeros nuestros. Y después llega el kirchnerismo y se da todo un proceso interesante de restitución de derechos, pero el kirchnerismo fue haciendo una perspectiva un poco elitista de la política. Y nosotros sentíamos que eso era peligroso, porque en las lógicas represivas territoriales, hasta los mismos sectores progresistas terminaban siendo funcionales a que diga, bueno, este es militante pero es bueno, este tiene ciertos rasgos, entonces si este que es morocho está militando, seguro que está en algo más. Bueno, y ahí empezamos, le mandamos un correo a Pepe, nos responden los compañeros y dice, Pepe le va a dar la entrevista. Entonces digo, esto es un montón, ¿no? Y entonces dice, bueno, la entrevista va a ser radial, llámenlo, lo va a atender. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, ya está. Cuando hagamos la entrevista con Pepe cerramos la radio, si ya nosotros se cancela la entrevista, al final termina siendo presencial, llegamos a Montevideo, nos reciben en la casa, y la primera pregunta que nosotros le hacemos es, ¿por qué vos decidiste vivir de un modo que a nosotros nos fue impuesto? Esa era la gran duda, ¿no? Porque él había decidido vivir de un modo que no había sido impuesto. Y él empieza a hacer una serie de reflexiones. Lo primero que dice es: el capitalismo está en un punto de acumulación que hace que la civilización esté en un estado paradojal. En principio no lo entendimos, pero entonces él empieza a profundizar. Y se da una conversación realmente donde al final terminamos con una cosa muy afectiva. Y nosotros terminamos pensando, bueno, se parece a cualquiera de nuestros tíos. Y esta casa es parecida a cualquiera de las casas nuestras. Y en la charla lo que dijimos nosotros es de lo que siempre hablamos, ¿no? Entonces ahí nosotros reivindicamos de Pepe un acto reparador. Incluso esas mismas corrientes de compañeros que son parte del gobierno anterior y eso, que a veces dicen, bueno, pero vos sos de barrio, ¿qué querés, no? O sea, de golpe se tuvieron que ver con que Pepe no había una entrevista y que había toda una cosa, ¿no? Porque también siempre se conceptualizó la idea de, bueno, llamen a los compañeros cuando haya que movilizar, ¿no? Cuando haya que movilizar, llamemos a los compañeros. Pero cuando hay que discutir, conceptualizar, no, bueno, ahí tiene que haber la academia, tiene que haber gente con ciertas características.
Entonces Pepe para nosotros fue como una cuña dentro de un ámbito de la discusión, pero también es bueno decirlo, también fue reparador de muchos maltratos, ¿no? Y no es poco. Y yo creo que por eso arrancaba también con lo de mi viejo, ¿no? Porque quizá el recuerdo de mi papá tiene la potencia de la idea de revolucionaria, pero como ternura incondicional. Para mí era tremendo siempre pensar que había pasado por la tortura y que después él podía, frente a uno de sus nietos que se golpeaba un poquito, parar el mundo, ¿no? Para resolver eso. Lo vi muchas veces llegar a un hospital y decir, tienen que atenderlo, ¿no? O sea, como nunca naturalizar la herida, nunca naturalizar el dolor, siempre curar, siempre cuidar. Y la verdad que acá hay para mí un enorme privilegio porque con Pepe, con ustedes, con mi viejo, viene habiendo un diálogo y una conversación también entre dos generaciones. Una generación que es la de ustedes, la que nosotros siempre nos quisimos parecer, y esta generación que es la nuestra, que es la de la subsistencia a un capitalismo muy brutal, y que va buscando resquicios de humanidad en ámbitos complejos y que va tratando a poco de entender sus combates, sus épicas, sus éticas, ¿no? Y quizás es Pepe, pero también son todos ustedes, ¿no? Y quizás también el libro es, lo necesitamos unas charlas, necesitamos escucharlo, necesitamos ver por dónde viene la cosa. Y el paso siguiente a eso es una acción fuerte en decir, ¿dónde están los pibes? ¿Dónde están los pibes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿No? Porque en nosotros hubo alguien que confió. Nosotros siempre decimos que nosotros no reivindicamos la meritocracia porque no cabe. Siempre hubo alguien que fue generoso. Más allá del mérito que pudimos o no pudimos, siempre alguien fue generoso. Por eso yo lo nombro mucho a Cristian, lo nombro mucho a Jaime, a ustedes. Siempre alguien. Entonces eso pone en tensión la idea del valor y la demanda, la idea del precio, ¿no? Y también lo del mérito, porque es algo revolucionariamente afectivo. Entonces empezamos a decir, bueno, los pibes, ¿dónde están los pibes? Hay que buscar a los pibes. Y el otro elemento que hace que sea tan potente la necesidad de hacer el libro, tengo una hermana de 17 años, y entonces ella está en TikTok, así mirando, y yo estoy allá haciendo otra cosa, ¿no? Entonces escucho que está mirando un TikTok de Pepe, ella, ¿no? Le está mirando. Y entonces yo presto atención, y digo, ¿y eso? Y vuelve sobre el... Vieron que el TikTok es aleatorio, entonces te va cambiando, te pone un video, te pone otro, entonces ya vuelve buscando más videos de él. Yo dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Entonces le pregunté, ¿sabés quién es? No, este viejo siempre me aparece, pero dice cosas lindas y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le digo, ¿se llamaba Pepe él? Ah, sí. Digo, sí, y yo lo conocí. ¿Qué lo vas a conocer vos, no? Y entonces yo rápido busco la foto, le muestro, le cuento que Sebastián, que el otro compañero que está ahí, Sebastián es un compañero que es hincha de Boca. Ah, Vicente, entonces. Entonces Sebastián es un compañero que va a la hinchada, que está en la barra, ¿no? Y no sé qué, entonces es muy osco, así. A lo bombonero. Ah, sí, y entonces él puede dejar cualquier cosa de lado, pero no el partido de Boca, ¿no? Y Sebastián es el otro compañero que va a conmigo. Entonces yo, no, Sebastián también lo conoció. Entonces mi hermana, bueno, si Sebastián lo conoció. Porque conmigo, que Sebastián lo conoció. Y entonces nos pusimos a charlar. Y fue la primera vez que yo pude contarle a mi hermana que no lo sabía, que mi papá había sido guerrillero, ¿no? Entonces yo dije, bueno, acá hay un puente didáctico para seguir buscando. Y por eso es que el libro, una de las cosas que estamos haciendo es, estamos yendo a los penales juveniles, a las cárceles, y lo que tomamos como método es que sean ideas fuerza, que sea de rápida, fácil lectura y que puedan agarrarse frases para circular el debate, el análisis. Y también nos han pasado cosas muy lindas
con la evolución de los pibes, de las pibas, en relación a lo que van encontrando, que es muy distinto a lo que quizás uno ve. Yo creo que quizás lo que a mí más me enganchó fue la parte geopolítica y eso, pero la respuesta de los pibes siempre es el amor, ¿no? Acá habla de amor, habla de su relación con Lucía, dice que Lula está enamorado, ¿no? Es como un deseo de humanidad en esa nueva generación que viene, y también una decisión de decir, tenemos que estar al servicio de esos pibes. O sea, no tiene mucho sentido hacer un libro para, qué bien que escribe Diego, sino que sea una herramienta para ir y acompañar. Y sí, el libro fue y es un lugar que ha puesto mucha proteína a nuestra identidad barrial, a nuestra decisión militante, que también nos pone en el porvenir, ¿no? como nos llevó ahí, que nos pone también en un debate fuerte, que es que los pibes de 16, 17 años fueron los que le dan el voto que hace que Milei gane. Fue el voto decisivo. Y eso también fue decisivo porque los pibes comprendían que había una enorme burocratización en las fuerzas populares, que había muchos privilegios, que la militancia se había vuelto privilegio y que Milei venía a castigar a los políticos. Y entonces los pibes mandataron a Milei para que castigue a los políticos. Y también un trabajo en la idea de que aquellos que siempre estuvieron afuera porque tenían ciertas características medio alternativos, ¿no? Los que se disfrazaban de anime, los que se disfrazaban de hombre araña, ¿no? Esos ahora estaban en el gobierno. Entonces trabajaron la idea de el outsider como un sujeto de un proceso novedoso que venía a cambiar todo. Y por detrás de eso una crueldad que quizás ese es el combate de la hora. Y bueno, esa crueldad no se tiene que instalar en los pibes. El narcotráfico hoy en los barrios creció tremendamente en la debilidad de nuestras propias tramas territoriales, pero también en que Milei es una arenga al libre mercado, al consumismo, a la dolarización, a la no conciencia del otro, ¿no? Y bueno, cuando murió Pepe, que nos conmovió mucho, yo le agradezco un montón a Jaime su definición, también la rusa, porque yo creo que es la primera vez que voy a decir que a mí me conmovió mucho Pepe. Me generó muchas ganas de abrazarlo, y en un momento como ahora, así de la tarde, nosotros la reunión estaba pautada para 15 minutos y duró 2 horas y pico. Y entonces él recién se levantaba de la siesta, todo estaba medio mal llevado, viejo, así. Y en principio fue como, pero ¿no? O sea, bueno, háganlo rápido, porque ya me tengo que ir. Y después nosotros le decíamos, ya no tengo más que preguntarte, ¿no? Ya está. Entonces él agarra hacia el final un libro y nos lee un poema, ¿no? Y en la idea de la reparación, pero también de la ternura, nosotros analizábamos con Seba, decir, bueno, nuestros viejos no siempre tenían tiempo para leernos un poema a un cuento porque laburaban, ¿no? Porque estaban ahí. Y él tuvo esos detalles de enorme delicadeza, que lo que nosotros también tratamos con el libro es decir, bueno, no fueron para Diego Sebastián, sino que fueron para esa identidad que conmueve, que también son los pibes de los barrios que deciden militar. Y de eso sí nos hacemos cargo, ¿no? Estamos orgullosos de haber decidido intervenir en la propia realidad y en la colectiva. Y bueno, y eso también hoy es una tarea, y en este tiempo el asumir que la ternura, o recuperar en la figura de Pepe una dimensión tierna, humana, es una posición política que se para de frente a la vereda de Milei, ¿no? A la vereda de Kass. Vienen por la deshumanización. Y quizá lo de Palestina es una provocación terrible a la sensibilidad humana en términos de sobreinformarnos de lo cruel, y que lleguemos a tener un callo tremendo en el corazón que nos impida conmovernos o enojarnos, ¿no? Y bueno, este es un libro táctico, si se quiere, tiene esa intencionalidad, y fundamentalmente es un deseo de disputa
en el plano del humano, reivindicando la identidad barrial y reivindicando también nuestra admiración y enorme cariño a Pepe, pero en él, a ustedes, a la generación que intentó y que hizo que el enemigo respete a los pobres, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Alguna vez los poderosos respetaron a los pobres porque no les quedó otra. Y eso, cuando en el supermercado te tratan mal, uno recurre. Alguna vez nosotros tuvimos un equilibrio. Y la otra vez que fue en mi barrio, cuando un verdulero agarró brócoli y le tiraba a Milei y lo evacuaron, fue maravilloso, fue uno de los días más lindos de mi vida. Decía, porque además decíamos, si quería te hubiera podido tirar una piedra o una botella. Lo que hizo fue decirte, puedo. Si quiero, puedo. Entonces, esa ternura es la búsqueda de la propia humanidad y también un acto de fe y de amor y de compromiso con mi barrio, con mi gente. Y ahora la alegría de estar con ustedes. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y bueno, Santiago, A mí me interesaría saber sobre la situación política en este momento en Argentina, sobre toda esa juventud que dices tú que estuvo dispuesta a apoyar a Milei. ¿Qué pasa con ella ahora, te digo? Es interesante, por eso yo creo que vamos poniendo como norte ahí, ¿no? Como hay que ir por esos pibes. Porque a mí me pasó algo... Quiero que van a ver que recurrentemente va a aparecer la muerte como terreno de disputa o de tensión, porque realmente Milei nos amenazó de muerte constantemente, ¿no? Y fue como detenido el terror. Un día muere un compañerito en el barrio y vamos a acompañarlo, qué sé yo, y entonces ahí vimos que se juntaban todos los pibes que lo acompañaban y cantaban una canción. Y fue un momento como súper emotivo, con mucha mística, pero yo no conocía la canción, me parecía que era una canción que no... Y después otro compañero me dijo, es una canción de anime. Y es una canción cuando Goku se transforma como en un super... cuando adquiere el superpoder. Y para mí fue fascinante porque dije, claro, acá hay algo que con lo que dialoga Milei que nosotros no estamos dialogando. O sea, nuestra épica es una épica con elementos que tienen otra mística, otra retórica, pero que... Entonces yo creo que ellos sí convocaron. Hay una anécdota chistosa que fue que el cierre de campaña, cuando antes de la veda, en la previa a que gane Milei, se convoca un grupo de Spider-Man. Entonces convocan a una reunión de Spider-Man en el Obelisco para apoyar a Milei. Y nosotros nos reímos, hay 5 disfrazados ahí, y convocaron a 15.000 Spider-Man. Llenaron el centro apoyando a Milei, ¿no? O sea, hay un vaciamiento absoluto de la palabra, de los sentidos, que hizo que los pibes... Eso fue pre la elección. Eso fue pre-elección, ¿no? Ese es como el olímpico. Y ahora... Hoy día por la mañana en la televisión estaban mostrando un concierto que había en Buenos Aires y Milei estaba cantando pero desaforado, como una pista más. Sí. Y la verdad es que había mucha gente y no sé, uno no puede ver la cantidad. Es que era un concierto de un grupo. De él. Y él parece ser que era Claro, fanático. Él presentó su grupo de rock. Ah, su grupo de rock. Yo Ay. entendí que él había ido y lo habían invitado al escenario y estaba No. cantando. No, es un grupo, no, ¿no? era el grupo de él. Es un grupo de rock. Y... Claro que cuesta como que... Sí, por eso, ahí están los dos planos, ¿no? El después y el ahora. Que hay una percepción...
Los pibes ahora ven a su hermano discapacitado que le sacaron la pensión y la está pasando mal. Claro. Y ven que a su abuelo ya le pegan mucho y que no tiene para comer. Y entonces ahí hay una rabia que está, y que hizo que en principio, y eso es interesante, hay un reflejo electoral que en las últimas elecciones, las anteriores que fueron elecciones provinciales, donde se pensaba que se podía llegar a ganar, se ganó por el casi 20%. O sea, lo ganó en los sectores del peronismo y aliados de provincia. Y ahora estamos yendo a una elección el 26 de octubre. En el proceso anterior se decía que los chicos habían motorizado el voto de sus abuelos, que los nietos habían llevado a los abuelos a votar. Y ahora se dice que es al revés, que los abuelos están transformando el voto de los nietos. En medio de eso, que bueno, ahí ustedes conocen, está en ciernes un proceso de auge de masas en función de los recortes presupuestarios de las escuelas, de los recortes universitarios, ¿no? Entonces ahí hay como un proceso de nueva conciencia de un grupo importante de jóvenes, de recuperación también de la idea de la militancia política, de la decisión de izquierda, ¿no? Eso, o sea, la crueldad de Milei golpeó transversalmente a diferentes sectores que hoy empiezan a tomar líneas, claro, no organizativas, pero sentidos comunes. Eso hace que hoy toda movilización sea masiva. Por ejemplo, ellos quisieron transformar los clubes de barrio en sociedades anónimas que las iban a vender a capitales extranjeros, y eso hacía que muchos de los chicos que van a los clubes y que estudian y que tienen su hogar, que vienen de las provincias, se quedaran sin eso porque lo iban a privatizar. O sea, hay como una generación, a ver, el gobierno de Cristina en su última etapa y el gobierno de Alberto fue decepcionante para todo el mundo, para todo. Y entonces una nueva generación que nació en contrapelo de eso. Pero ahora esa misma generación empieza a ver, no, pero mi abuelo no tiene para comer, no tenemos hoy hoy hay un problema ciertamente muy grande de alimentación, de dificultades reales y cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, eso en principio a nosotros nos permitió hoy que podemos volver a los territorios y hablar con los pibes, y organizar actividades, y organizar cosas, pero empieza a aparecer con mucha fuerza también ante la ausencia del Estado y de tramas organizadas fuertes, el narcotráfico como un lugar de acumulación de esos pibes, tenemos serios niveles de problemas de consumo problemático, de drogas, de adicciones. Muchas de las pibas de nuestros barrios venden contenidos sexuales en páginas y algunas se prostituyen, ¿no? El Milei rompió y ahí hay un... Pero también es cierto que en cada cosa que se organiza los pibes están, ¿no? Como que los pibes están diciendo, bueno, hagan algo, ¿no? Y en eso estamos. Sí es cierto que ese proceso electoral blanqueó la posibilidad de la militancia de izquierda, de la militancia peronista, porque venía como una cosa muy represiva, ¿no? Así que hoy nosotros estamos poniéndole mucho ojo a esa rebeldía de los pibes, tratando de acompañar y dar contenido, pero en principio hubo un reflejo claro que es que los pibes que votaron a Milei o no votaron o votaron a otra opción. Es que hay un desencanto profundo con él. Y lo de ayer fue, ellos lo hicieron en Movistar Arena, que tiene capacidad para 15.000 personas. Ellos están pasando un momento complicado porque su primer candidato a diputado se descubrió que era financiado por un narco, y además porque perdieron la calle. O sea, a cada lugar donde van la gente los corre, los echa, y eso es a contrapelo, a veces incluso de la fuerza organizada del peronismo, que no quiere eso. Porque el peronismo tiene miedo de que esas acciones terminen restándole votos o ponga de riesgo la elección. Entonces la gente lo hace. Y la otra vez decíamos, bueno, en un barrio, 5 pibitos de 14 años, de esos que en el barrio siempre están haciendo lío y eso, corrieron 3 cuadras a piedrazo a la caravana presidencial.
Y eran unos pibitos así chiquititos que le tiraban. Entonces un compañero me dijo, esos pibes, por algo le tienen bronca, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos ayer fue volver como a ese núcleo inicial de Milei, hacer una propuesta. Él ayer lo que hizo fue presentar su banda de rock. Con artistas invitados que son algunos de sus ministros. O sea, así de delirante. Y entre las canciones que cantó canciones en hebreo, ¿no? Cantó una canción de Charly García, y entonces... Y entonces, bueno, eso... Claro, pero como buscando esa cosa de marginalidad que acumulara, pero bueno, en algún punto, no quiero ser categórico, pero siento que van como encerrados, cada vez están más encerrados en una distancia con la gente que hoy dice, bueno, mirá, vos podés cantar, podés hacer todo eso, pero no se puede comer, no se puede hacer esto. Ayer la gente, hoy me decían, el tipo dice que tuvo 5 ensayos en Movistar Arena, y dice, ¿cuándo mierda gobierna si se la pasan ensayando, no? Y otro decía, pero canta mal, no lo pongan más, ¿no? Así que bueno, hay una ruptura y hay un semillero ahí de pibes que está enojado. También está enojado con el peronismo, ¿no? Eso es cierto. A mí me viene la duda después ya de años que no viví varios años también allá en Argentina. Primero, bueno, yo estuve en la marcha cuando apareció el Papa anterior, Juan Pablo II. No, el anterior. Ah, Francisco. Claro, el Juan Pablo, cuando apareció incluso atrás en Norman Brisky, cuando hicimos la contramanifestación así, éramos re poco por la llegada del Papa, pero y Norman Brisky le encabezaba. Entonces, el Papa, inglés, los mismos intereses, una cuestión así. Pero cuando andábamos poniendo los carteles contra el Papa y los insultos a algunos viejos y así, pero también por la gente que lo apoyaba. A mí me sorprendió, yo creí que el Francisco era el mayor repudio en Argentina. Y ya han habido gente peronismo, pero el peronismo revolucionario, pero que están bloqueados cuando le hablamos del Papa. O sea, en el caso siguiente, cuando el Papa pasó por acá, y por el lado de Osorno, creo que fue cuando empezaron a criticar por el mapa de que era acompañado por uno de los obispos acusados de pedófilo. Entonces, y este dijo, no, eran zurdos. Yo no se la creo que la tiró por broma. O sea, hay que pensar que después de Guardia de Hierro, la etapa mayor del peronismo. Entonces, y recordemos, yo una vez siempre di el aula, una ingeniería, no, de sociología era donde hubo unas distintas peñas, bailes, cosas así. Y en un momento uno se puso a gritar ni yanqui ni marxista peronista, ni yanqui marxista peronista, y fueron, bueno, por edad ya no de los hermanos, sobrinos, de los montoneros, que les dieron una paliza, los criticaban, y el grito era así. Con ese grito mataron a nuestros compañeros, porque hay que recordar que la mayoría de los compañeros detenidos sobre Siria vienen del problema, aunque muchos de ellos fueron asesinados por la misma derecha, pero no se regla. Entonces, y en ese caso, o sea, que guardó silencio cuando de los sacerdotes, las monjas y todo ello, incluso que vieron el seminarístico, que eran jesuitas también, y también cuando era el prefecto, creo que el prefecto provincial es el máximo de los jesuitas, cuando condecoraron y le dio un grado de doctora a Macera en una de la Universidad Jesuita. Entonces, y en ese sentido, o sea, creo, para mí lo único santo que tenía era agradecerle a San Lorenzo, pero ya está bueno, porque por allá no, pero no sé si pasó sin pena ni gloria, o una cosa así, pero bastantes defensores que trataban de justificarlo cuando se retiraba, o sea, porque en este caso, bueno, lo que en la realidad, perdón, lo que en realidad yo he visto desde acá sobre el peronismo, yo le debo personalmente nosotros, más tirado en el conjunto de los feministas, por lo menos cuando teníamos que ubicar las casas de seguridad para los compañeros que salieron, entre ellos los hijos de Trujillo, de chicos. Sí, Entonces, Humberto Trujillo. Claro, cuando salieron, algunos
y otros que salían de las milicias, cuestiones que están hablando justo de los periodos, fue mucha la gente del peronismo revolucionario, por decir algo, la que refugió a la gente. Entonces, en eso andábamos nosotros siempre con el cuidado, ya te imaginas pues, la opinión que tenemos de Perón, pero siempre con ese cuidado por lo que fue la parte gorila en Argentina, de la parte de la izquierda. Entonces, pero en ese caso, por lo menos ahora me he leído, bueno, por las redes nomás, que una estructura que por lo menos se ha reivindicado la figura del doctor Cámpora. Pero también noto la diferencia, o sea, pero también encuentro más o menos, analizándolo de acá ya, o sea, ¿no? Analizándolo, que las diferencias también son bastante grandes. O sea, son bastante grandes entre los distintos sectores por lo que ha hecho y las cosas. O sea, no es lo mismo Kirchner que lo que fue Juan Carlos de Antiburio. No es lo mismo que muchos de ellos. Y una serie de cosas. Un día yo iba pasando por Suipacha y entraba en un local que estaba había una concentración, una charla por Suipacha, ¿no? Ah, no, por la otra calle, la que está antes de llegar a la 10 de julio, y subimos. Y una jornada, yo iba a salir recién iba con el niño Paco, compañero que había salido recién de la cárcel, de allá entonces, y llega, está el Patricio Popular, hago una pregunta, y ella que se le dice a uno de los socialistas populares, Esteban Boero, ¿por qué no tienen derecho humano? Y hay una que está ahí, y me dice, bienvenido al compero chileno, a pesar que yo creía que tenía acento centroamericano, ya lo había cambiado. Entonces, y yo salí más o menos, de ahí lamentablemente mi triste historia, que tenía mal gusto. La vida contrasí, voy saliendo, y era Patricia Bullrich. La Bullrich, está bien. Sí, era ella, en ese momento de la dirección. Entonces, bueno, hubieron esas desviaciones, tanto así como hubieron desviación interna, el SADI, todo eso. O sea, el mismo Dualde, en un sector cuando fue candidato, estamos hablando cuando con Menem fueron en la Junta. Sí. Entonces, ahora lo que quiero decir, si hay una posible alternativa, con respeto de toda la sangre derramada, que algún día salga algo alternativo dentro del peronismo, reconociendo que el peronismo, el peronista es una idiosincrasia también de la clase trabajadora, o sea, no, si hay algo posible que venga por entre medio. Sí, yo creo, para mí... O con la juventud como lo están diciendo los pibes. Sí, para mí Alberto cuando dijo, no sé si te acuerdan eso de los... Fue terrible, ¿no? Porque dijo, los mexicanos decían de los indios, no sé si se acuerdan de eso. Los brasileños de la Amazonía y los argentinos descendimos de los bancos, ¿no? Lo dijo. Y eso es un proyecto que lo tiene la derecha, pero también lo tiene el peronismo, una parte importante, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás no había peronista o kirchnerista que nos dijera estábamos atravesando una crisis de representación, nos distanciamos de la gente, no comprendemos los problemas cotidianos de la gente, nos falta caminar al barrio, lo repetían como un mantra. Y era mucho más grave porque algunos de ellos eran ministros, entonces hacían diagnóstico y hablaban de lo terrible que estaba el país, pero él era ministro.